Hola, bienvenido de regreso al amor. En el día de hoy quisiera leerte un texto del libro de Romanos, en el capítulo 7, en el que el apóstol Pablo nos hace una descripción acerca de la lucha que todos tenemos con el pecado, acerca de su lucha con el pecado. El apóstol Pablo fundó un montón de iglesias y además escribió más de 10 libros de la Biblia. Y vamos a ver un momento en detalle cómo él describe esa lucha que tenía con el pecado. Veamos por un momento el versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Y mira cómo dice esta parte: el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y sigue diciendo en el versículo 15: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Si miramos por un momento este versículo, nos podemos dar cuenta cómo Pablo describe esa lucha interna con el pecado. Dice que él quiere hacer lo bueno, pero no lo hace, hace lo que odia. Y esto que odia es el pecado. Pero miremos un momento también un par de versículos más. El versículo 23 y el versículo 24 dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces podemos notar aquí que Pablo está expresando realmente de su corazón, está abriendo su corazón para todos los que estamos leyendo este libro de la Biblia, y está mostrándonos cómo él sentía esta lucha frente al pecado. Lucha que puedes estar sintiendo tú, lucha que en muchos momentos siento yo, que cada una de las personas tiene que enfrentarse. Y lucha en la que cada creyente muchas veces está atascado o está sintiéndose mal o está enfrentando su vida cristiana. Y quiero que por un momento pensemos cómo es el origen del pecado. Para poder entender este pecado, para poder entender esta lucha, necesitamos entender el origen del pecado, cómo surge el pecado y cuál es su consecuencia. Para ello, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y nos vamos a trasladar al libro de Génesis, donde nos muestra cuál es el origen de muchas cosas. Entonces, en el libro de Génesis vamos a mirar cuál es el origen del pecado. Vamos al capítulo 3 del libro de Génesis y vamos a detenernos un momento allí para entender cómo es este pecado, cómo actúa en nuestro ser y poder entender esta lucha de la cual Pablo nos está hablando, y también poder entender y ver cuál es la respuesta que nos da la Escritura frente al pecado. Pero, espera un momento. Antes de mirar Génesis 3, miremos por un momento otro pequeño paréntesis aquí, lo que significa la palabra pecado. ¿De dónde viene esta palabra pecado? La palabra que nosotros usamos para pecado es latina y viene del griego hamartía, que son una palabra que se encuentra en la Biblia en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, que está escrito en griego, tenemos otra palabra que ya vamos a ver. Primero, esta palabra hamartía significa, esta palabra era usada por los griegos para describir un error trágico, un error fatal. Así que hamartía significaba error trágico o error fatal. Pero en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se usaban varias palabras para describir el pecado. Una de ellas, que es quizás la más usada, era chataha, espero haberlo dicho bien. Y esta palabra significaba ir en contra de lo que es correcto,
ir en contra del orden establecido por Dios. Ir en contra del orden establecido por Dios, deliberada o accidentalmente. También se utilizan otras palabras que significan, por ejemplo, romper una regla o transgredir la ley. Hay otras palabras que se utilizan para pecado que significan iniquidad, depravación, rebelión. Entonces, como podemos ver, la palabra pecado tiene muchas connotaciones, pero nosotros podemos resumirla en romper el orden establecido por Dios, ir en contra del orden establecido por Dios. Y esto podría reunirnos varios de estos significados. Esto es para que podamos entender un poco la connotación de lo que es el pecado. Pero ahora sí vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver cómo actúa, cómo se produce ese pecado. Ven conmigo entonces. Dice el versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. En este momento, hasta este momento, lo que vemos aquí es cómo la mujer describe el orden establecido por Dios. Pero la serpiente pone en duda ese orden de Dios. Y no solamente pone en duda el orden establecido por Dios, sino el carácter de Dios para establecer ese orden. La serpiente está diciendo: claro que no. Dios tiene una intención oculta al evitar que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente está poniendo en duda el amor de Dios. Está diciéndole a la mujer: Dios tiene una intención mala con ustedes frente a este orden, frente a esto que Él ha establecido. Y viene el punto central del que me quiero enfocar en este momento. Y es: la mujer empieza a albergar, a contemplar esa idea que la serpiente le está dando. Entonces, Dios establece un orden porque a Él le parece o Él considera que esta es la mejor manera para nuestra vida, para nosotros poder vivir y convivir. Un orden establecido con amor. Y la serpiente viene a poner en duda ese orden, a decir o a generar una idea de rebelión en contra del orden establecido por Dios. Ahora veamos por un momento el versículo 6. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Este pasaje nos muestra dos momentos o dos eventos. Un evento interior en la mujer y un evento exterior. Veamos primero el primer evento, el evento interior. En este evento interior dice que la mujer quedó convencida. Y me gusta, como dicen las diferentes versiones de la Biblia, porque todas se enfocan, y te voy a dejar en la descripción las diferentes versiones en español, pero que estas se enfocan en cómo la mujer da vueltas en su mente aceptando esa mentira de Satanás, cambiando la verdad de Dios por la mentira que le está ofreciendo Satanás. Es algo que ocurre internamente y es una mezcla de varias cosas, porque si tú ves, dice aquí que vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Es una generación del deseo interno. Está ocurriendo algo ahí en ella en la que está contemplando
y se produce, es una mezcla del deseo, es una mezcla de analizar el tema, de pensarlo y desear o codiciar, como dice este versículo, la sabiduría que le daría. Entonces esto es algo que ocurre internamente en la mujer y que le lleva a tomar una decisión en su mente y queda convencida y dice, sí, lo mejor o lo que yo debo hacer es esto. Esa es la decisión, esta es la parte interna en la que la mujer decide, o que es en este caso, actuar. Pero ahora viene la parte externa. Dice ahí, así que tomó del fruto y lo comió. Esto es la acción, lo que se ejecuta. Entonces podemos ver estos dos momentos del pecado. Un momento interno en que la persona lo piensa, lo desea y lleva a la decisión. Y la parte externa, que es la acción que se ejecuta. Y pues sigue diciendo este versículo, la consecuencia, este pasaje sigue diciendo la consecuencia que trae el pecado. Dice, sigue diciendo, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Hay aquí dos consecuencias. Una es la culpa que sintieron a causa de haber cometido el pecado. Dice, sintieron vergüenza y la proyectan en su desnudez. Y la otra es que ellos tratan de cubrir esa culpa. Ellos mismos tratan de cubrir su culpa. Y esto es lo que hace la religión. Pero bueno, sigue diciendo el versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor, Dios, entre los árboles. Y esta es la otra consecuencia triste y quizás la más terrible, y es que se rompe la comunión con Dios. Entra la muerte espiritual. Y no solamente hay una ruptura en la comunión del hombre con Dios, también hay una ruptura entre el hombre y la mujer. Hay una muerte en lo que es las relaciones humanas. Esto es la consecuencia del pecado. Y por eso podemos entender la lucha que nos está describiendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Es una lucha profundamente dolorosa, interna. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta ahora que nos da Pablo. Vamos a regresar al libro de Romanos para ver cuál es la respuesta que nos da el apóstol Pablo frente al pecado. Romanos 7:25. El apóstol Pablo está diciendo cuál es la respuesta frente al pecado. Dice aquí, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Es importante que entendamos lo que Pablo nos está diciendo. La respuesta está en Jesucristo. Nuestra tendencia, la tendencia del ser humano, como ya lo vimos en el libro de Génesis, es tratar de quitarnos la consecuencia del pecado por nosotros mismos. Así como Adán y Eva cosieron hojas de higuera para tratar de cubrir su pecado, nosotros tratamos de cubrir nuestro pecado y quitarlo de nuestra vida porque nos duele, porque nos hace sentir muy mal. Pero Pablo nos está diciendo aquí que la respuesta está en Cristo. Y vamos a ver un par de versículos de este capítulo 8 que nos hacen énfasis en esta respuesta que es Cristo. Miremos por un momento el versículo 3 del capítulo 8 del libro de Romanos. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Permíteme explicarte esto un poquito más detalladamente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para cargar, para morir por nuestros pecados, para hacer sacrificio por nuestros pecados. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo,
Él carga, Él toma nuestros pecados. Cuando nos unimos a Cristo en su muerte en la cruz, Él toma nuestros pecados y nosotros tomamos la naturaleza de Cristo. Por eso Él se sacrifica, y quita nuestros pecados. Y nosotros ahora somos declarados justos y santos delante de Dios. Entonces, este versículo está diciendo que el pecado es quitado de nuestras vidas por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero no solamente Pablo está hablando de esa consecuencia del pecado en nuestras vidas. Pablo también va a hablar acerca de esa lucha interna que tiene el pecado en nosotros. Veamos un versículo más. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Como te puedes dar cuenta, aquí Pablo nos está hablando de esa lucha interna que describíamos nosotros en el Génesis, de ese momento interno en el que estamos luchando ahí por la verdad de Dios y las mentiras de que trae el pecado, que tiene el pecado detrás. Y Pablo está diciendo que esa victoria viene también de Cristo por medio del Espíritu Santo, quien nos ayuda y nos guía y cambia nuestros pensamientos y nuestra mente. Un versículo más aquí del libro de Romanos capítulo 8. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquí Cristo nos está mostrando que Él nos dio su Espíritu Santo para guiarnos a la verdad de Dios, para mostrarnos la verdad de Dios y para ayudarnos en nuestra lucha interna, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, a escoger lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Él estableció como su orden bueno de amor, de vida para ti y para mí. ¿Qué debemos hacer? Si tú aún no has tomado la decisión de unirte a Cristo en su obra en la cruz por ti, pues puedes hacerlo. Y también puedes recibir el Espíritu Santo que te va a guiar a la verdad. Hagamos esto en una oración. Dile al Señor: Señor, ayúdame. Yo me uno a ti hoy en tu muerte, en tu obra en la cruz por mí. Y acepto que tú mueras por mis pecados y me des vida nueva. Y también, Señor, necesito de tu Espíritu Santo para vivir una vida enfrentando esta lucha con el pecado, guiado por tu Espíritu Santo, quien me va a llevar a la verdad, a lo que Dios desea para mi vida. Gracias, Dios. Amén. Bueno, si tú estás luchando con el pecado, si estás enfrentando estas luchas, sabes que ahora Dios está de tu lado y Él quiere llevarte a una relación de comunión e intimidad, una relación de amor, porque, sabes, es tiempo de regresar al amor. Dios te bendiga. Si consideras que este video te es útil o es útil para alguien, por favor compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal aquí en Facebook o suscribirte a nuestro canal en YouTube también aquí. Dios te bendiga.